Bueno, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. Yo soy Guillermo Copelo y hoy vamos a ver derivados de ácidos carboxílicos. Este es el lineamiento de la clase. Vamos a ver una introducción de derivados de ácido, sus propiedades físicas, sustitución nucleofílica de acilo, que es un tipo de reacción eh, característica de este grupo funcional, la reactividad de los derivados de ácidos, reacciones y pues van a poder encontrar la bibliografía al final. Ustedes, es inevitable que ya se hayan encontrado con derivados de ácidos en la química orgánica, eh, pero básicamente tenemos 5 tipos: tenemos los haluro de ácido, los anhidrios, los ésteres, las amidas y los nitrilos. Perdón, si ven que me callo es porque estoy admitiendo gente. Vamos a empezar con los ésteres. Los ésteres tienen múltiples funciones en la química. Los poliésteres sabemos que se usan para telas y ropa. Son como el acetato de isoamilo, aceites esenciales, los aromas de la naturaleza. Y básicamente se forman por la condensación de un ácido y un alcohol. Eso es lo que nos va a dar un éster. Sabemos que hay otras formas de obtenerlo, ya vamos a hablar de ellas. Perdón. Entonces, como un éster se forma por la condensación de un alcohol y un ácido, lo que vamos a tener es un éster, el cual vamos a llamar en función del ácido proveniente, del cual proviene ese éster, ¿sí? Y de su alcohol. Así vamos a llamar al éster formado por el ácido etanoico y el etanol como el etanoato de etilo, ¿sí? Si va a estar formado por un, un, un ácido proveniente de otro grupo, vamos a hablar del feniletanoato de metilo, ¿sí? Porque aquí en este caso vamos a tener un grupo ácido que venía del ácido, perdón, del, ay, el, etil, el 2-fenil etanoico, ¿sí? Perdón. Y el ácido metílico, perdón, el alcohol metílico, ¿sí? Eh, todos, los, todos los derivados de ácido comparten esta porción, ¿sí? Que es el grupo carbonilo y un resto que los caracteriza. En este caso, tenemos un resto que proviene del alcohol, por eso tenemos un éster. Los ésteres en general se sintetizan por la esterificación de Fischer, que ustedes vieron en Orgánica 1. La esterificación de Fischer es la condensación de un alcohol y un ácido carboxílico en medio ácido para darnos el éster y la liberación de una molécula de agua. Así, condensando el ácido benzoico y el etanol, tenemos el benzoato de etilo, ¿sí? Que sigue la misma regla de nomenclatura que las anteriores. Tenemos la parte del ácido y la parte del alcohol, ¿sí? Este es el ácido benzoico, este es el etanol, tenemos el benzoato de etilo. Otras formas de sintetizarlo son a partir de cloruros de acilo, donde nuestro alcohol va a funcionar como un nucleófilo y va a reemplazar al cloruro como en el grupo carbonilo, ¿sí? Ya vamos a hablar de esta reacción más adelante. Así formamos un éster con liberación de ácido clorhídrico. Hay otras formas también de sintetizarlo, como por ejemplo la condición del ácido, de un ácido con diazometano, ¿sí? Para formar el éster metílico. También muy importante entre los compuestos naturales o compuestos de acción farmacológica son los ésteres cíclicos. Los ésteres cíclicos como la testolactona se usan para tratar algunos tipos de cáncer, por ejemplo. En este caso, las lactonas se forman por condensación intramolecular de una molécula que tiene una función de ácido carboxílico y alcohol, ¿sí? Las lactonas se nombran en función del ácido que lo dio origen. Por ejemplo, la lactona que se forma a partir de la condensación del ácido 4-hidroxibutanoico es la lactona del ácido 4-hidroxibutanoico.
¿Mm? También como nombre común, las lactonas este tipo de lactona se llama gamma-butirolactona, porque si consideramos el ácido carboxílico como el grupo funcional, tenemos el carbono alfa, es el carbono adyacente al ácido carboxílico, por lo tanto tenemos una unión con el carbono gamma, donde tiene la función oxidrilo, ¿sí? Por eso es la gamma-butirolactona. Lo mismo sucede con la delta-valerolactona, la cual tiene su oxidrilo en el carbono 4, luego de la función ácido, ¿sí? Acuérdense, cualquier cosa me van... Esta parte que es bastante rápida, sencilla, voy a ir un poco más rápido, ¿sí? Pero ustedes, cualquier duda que tengan, me frenan. Yo acá no veo que tengan ninguna pregunta en el chat, pero ya les digo, cualquier cosa me avisan. También, muy importante, entre los compuestos naturales, tenemos las amidas forman parte de las proteínas, ¿sí? Las cadenas polipeptídicas están formadas por uniones amidas, que se forman a partir de la condensación de un ácido y una amina, ¿sí? Se forma inicialmente, en este tipo de síntesis se forma inicialmente una sal, que por calor deshidrata al ácido carboxílico para formar la unión amida. Las amidas son compuestos particulares. Ustedes todavía no vieron compuestos nitrogenados, pero cuando uno piensa en un compuesto nitrogenado, piensa en un compuesto básico, ¿sí? Porque tiene un nitrógeno. El nitrógeno sabemos que en la química orgánica es uno de los compuestos más básicos, los compuestos nitrogenados son de los compuestos más básicos que hay en la química orgánica. Pero las amidas tienen una particularidad. Las amidas, por estar unidas al grupo carbonilo y tener un par libre de electrones, pueden compartir ese par y estabilizarse por resonancia. En esa estabilización por resonancia, lo que logran es una mayor estabilidad en la unión, y lo que van a tener para lograr esto es algo distinto a lo que van a ver la clase que viene. No quiero tomarle mucho a ese tema, que va a hablar el doctor Lázaro Martínez, pero lo que van a tener en este caso, en el caso de las amidas, no es la unión típica sp3, las orbitales sp3 que tienen las aminas alifáticas, sino que en una amida el nitrógeno va a tener una hibridación sp2, con lo cual va a tener una geometría trigonal plana, ¿sí? Como se muestra en esta figura. Eso es para que el orbital P del nitrógeno pueda compartir un orbital P con el carbono y formar un doble enlace, y de esa manera estabilizarse por resonancia. Por eso, este tipo de unión tiene un carácter parcial de doble enlace y es más corta y es más estable. A su vez, este tipo de resonancia hace que la amida, como uno lo piensa siempre cuando ve un nitrógeno, dice, si yo tengo un protón, el protón va a ir a interaccionar con los nitrógenos. Bueno, con un nitrógeno de una amida terciaria sí, pero con un nitrógeno de una amida no, ¿sí? El protón en una amida que no tiene un grupo más básico, ¿sí? O si tenemos una solución de ácido muy concentrada, va a tender a protonar al oxígeno, ¿sí? Y esto es algo que se contrapone con el comportamiento típico de las aminas. Se lo dejo para que después, la clase que viene, lo retomen con el doctor Lázaro Martínez. Hay muchos antibióticos que son amidas, en este caso que les mostraba la lidocaína es un analgésico. Las amidas pueden ser primarias cuando son terminales, pueden ser secundarias cuando están N sustituidas una sola vez, o terciarias cuando tienen una disustitución. La forma de nombrarlas son según el sustituyente, N-etil, ¿sí? En este caso sería el sustituyente del N, y luego la cadena correspondiente al resto que va asociado al carbonilo, y en este caso, como son dos carbonos de un etano, tenemos la etanamida. En este caso tenemos un carbono
sería la metanamida, ¿sí? Que está disustituida, por eso se la nombra con NN-dimetil metanamida. Ahora, en moléculas más complejas, donde podemos tener dos sustituyentes distintos en el nitrógeno e incluso en la cadena que va asociada al carbonilo, lo vamos a nombrar de la siguiente manera. Vamos a nombrar siempre por orden alfabético el resto que está unido al N o al resto, al otro resto de la molécula, ¿sí? En este caso tenemos un N-etil, y como tenemos dos metilos, o sea, esto es una cadena de 3, la que tenemos acá, y tiene o sea, tenemos 1, 2, 3, 2, 3, acá me va a salir medio chanfleado, ¿sí? Me parece que era mejor que no lo dibuje. Eh, como tenemos esta molécula que tiene en el 2 un metilo, ¿sí? Será el 1, sería este, 2 y 3, en el 2 tiene un metilo, tenemos la N-etil por este resto, y N-metil por este resto, y N-metil, perdón, y 2-metil por tener un metilo en 2, ¿sí? Por eso es la N-etil, N2-dimetil propanamida. Todos estos compuestos también tienen nombres comunes. Les recomiendo que les den una mirada, porque muchas veces nosotros no nombramos, por ejemplo, la NN-dimetilmetanamida, no la llamamos NN-dimetilmetanamida, la llamamos NN-dimetilformamida, porque es un compuesto que se usa muchísimo y se utiliza mucho más el nombre común que el UPAC, ¿sí? Los que son formamida, los que son tanto los ésteres como los otros derivados de ácidos, los que son como grupo formilo o grupo acetilo, suelen llamarse acetamida, acetil o acetato, ¿sí? Solemos usar el nombre común. De todas maneras, ustedes si tienen alguna duda con algún nombre común, nos piden el nombre UPAC, ¿sí? Bien. Como por el tiempo. Bueno, las aminas se forman por condensación, como les había comentado antes, del ácido carboxílico de una amina. También puede ser por una sustitución nucleofílica de acilo sobre un cloruro de ácido, ¿sí? En medio alcalino. Y acá les voy a preguntar, ¿no? Ya les estoy introduciendo el nombre sustitución nucleofílica de acilo. Perdón, estoy viendo, voy a frenar un cachito porque hacen una pregunta respecto a orgánica 1. Dice, doctor, en química orgánica 1 consideramos las amidas como compuestos neutros. Consulto porque la diapositiva anterior decía que era levemente básica. ¿La consideramos como levemente básica o neutra? Consulto para saber ubicarla en un eventual ejercicio de ordenar basicidad creciente o decreciente. Las amidas son neutras, ¿sí? Ahora, en un medio en el cual nosotros le exponemos y lo forzamos a protonarse, se van a protonar el oxidrilo, ¿sí? Ahora, para saber si son levemente ácidas o básicas, tenemos que ver si lo vamos a sacar un protón, el protón va a salir del amino, no tiene otra forma de salir. Eso es muy poco probable. Ahora, si vamos a forzarlos a protonarse, se va a protonar sobre el oxígeno, ¿sí? Si son básicas o ácidas, la respuesta es esa, son neutras. Si las ponemos en un medio en el cual vamos a forzarlos, van a tener ese comportamiento. Y si vamos a compararlos contra otros compuestos, tenemos que compararlos sopesando la basicidad o la acidez de esos otros compuestos. No es tan fácil decirlo solo viendo las amidas, ¿sí? Tenemos que ver los otros compuestos cómo se comportarían en el mismo medio. Pero bueno, ya que estamos hablando de acidez y basicidad, a ver, perdón. Ya que estamos hablando de acidez y basicidad, ¿por qué si yo estoy en una reacción en la cual uso un cloruro de ácido y una amina, necesito tener un medio alcalino para que se forme la amida? Uy, acá hay un error en un libro. Esto es una amida, ¿sí?
¿A alguien se le ocurre por qué tengo que tener un medio básico? Supóngase que tengo un medio neutro. En un medio neutro también el nitrógeno con su par libre es un buen nucleófilo y puede atacar al carbonilo, ¿sí? Y reemplazar, sustituir al cloruro. Muy Para desprotonar el nitrógeno. perfecto. Hay que desprotonar el nitrógeno para que sea un buen nucleófilo. Muy bien, ¿sí? Si los mezclamos, va a haber una cierta grado de sustitución, pero ni bien se sustituya, sabemos que uno de estos protones tiene que salir de la molécula y nos va a generar un medio ácido. En ese medio ácido, el nitrógeno se va a protonar y vamos a detener la reactividad, ¿sí? De ese nitrógeno. Por aleja tenemos que tener un medio alcalino. Así como existen esteres cíclicos, también tenemos amidas cíclicas, que son las lactamas. Las lactamas más frecuentemente utilizando en nuestras carreras son los antibióticos como las betalactámicos, ¿sí? Como la amoxicilina, penicilina, etc. Se van a nombrar de la misma manera que se nombran las lactonas, ¿sí? Según el ácido del cual surgen, ¿sí? Acá vamos a tener la condensación entre un ácido carboxílico y una amina. ¿Mm? Bien. Y por otro lado tenemos a los nitrilos. Los nitrilos son un caso particular donde los derivados de ácidos no tienen el grupo carbonilo, ¿sí? Serían los únicos que no tendrían el grupo carbonilo de los derivados de ácidos, y se consideran derivados de ácidos tanto porque por la hidrólisis de los nitrilos llegamos a un ácido pasando por amidas, ¿sí? O porque podemos formar a partir de ácidos carboxílicos pasando por amidas y luego su deshidratación podemos formar nitrilos, ¿sí? Los nitrilos tienen hibridización tanto en el carbono como en el nitrógeno sp. Eso hace que, de nuevo, si bien uno piensa que tiene un nitrógeno, que tiene el par electrónico libre, sería un grupo básico, el carácter sp del orbital en el cual se encuentran esos electrones hace que no sea básico, ¿sí? Prácticamente neutro. Si bien la unión es polarizable, el grupo no tiende a tomar protones como lo hace una amina primaria, una amina secundaria y una amina terciaria. Recuerden siempre, a mayor carácter S, más ácido el carbono, por ejemplo, ¿sí? En este caso, o menos básico sería el nitrógeno. Los nitrilos se nombran como con la función nitrilo al final, ¿sí? Tenemos el aceto nitrilo, recuerden que dos carbonos es aceto, ¿sí? Acetamida, ácido acético, acetil, acetato, ¿sí? Eh, si tenemos un sustituyente, lo nombramos en función de ese sustituyente, terminando con el sufijo nitrilo. En este caso tenemos al 1, 2, 3, 4, si tenemos un derivado del butano, ¿sí? Por lo cual es el 3 bromo nitrilo. En este caso tenemos acá como sustituyente un éter, ¿sí? Entonces, siendo el nitrilo una función más importante que un éter, lo vamos a nombrar como el 5-metoxi, porque tenemos un metoxilo hexano nitrilo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿sí? Tenemos el 5-metoxi hexano nitrilo. Los nitrilos pueden formarse a través de una SN2 por el ataque nucleofílico a un halogénuro de alquilo, ¿sí? Así formamos el nitrilo, vamos a generar un ion carbono-carbono extra, en este caso, por eso tiene una relevancia importante en la química sintética. Fíjense, partimos del 1-clorodecano al 1-decano nitrilo, ¿sí? Con un carbono más. También
podemos generarlos a partir de aldehídos y cetonas para generar cianhidrinas. En este caso aprovechamos el carácter nucleofílico que tiene, o el carácter ácido del ciano para generar cianuro, como se ve acá, para que el ciano ataque al carbonilo y se adicione a ese carbono. Otra forma de sintetizarlos es a partir de amidas, como les había comentado, y se puede lograr por medio de deshidratación con pentóxido de fósforo. La fórmula es P4O10, porque antes se creía que la fórmula era P2O5, ¿sí? O sea, fósforo 2, oxígeno 5, y es un buen deshidratante. Siguiendo, tenemos a los haluros de ácidos. Los haluros de ácidos son bastante particulares. Tenemos un carbonilo unido a un halógeno, ¿sí? Ese halógeno es un grupo bastante electronegativo y nos hace tener una polarización y un momento dipolar hacia ese halógeno, en esa molécula. Lo que nos deja un carbono con mayor carácter electropositivo, ¿sí? Y que va a estar muy, muy predispuesto al ataque nucleofílico por nucleófilos, tanto fuertes como nucleófilos débiles. Los haluros de ácido son moléculas muy reactivas que reaccionan muy rápidamente con los nucleófilos. De hecho, el agua los descompone rápidamente, por eso hay que guardarlos siempre en atmósfera inerte para mantenerlos. También, como son reactivos, son muy útiles en química sintética para tener buenos rendimientos. Se nombran en función del haluro, por ejemplo, fluoruro de, cloruro de, bromuro de, ¿sí? Y el resto del ácido del cual parten con el sufijo o hilo, ¿sí? Como en este caso, el etanohilo o fluoruro de acetilo, ¿sí? Cuando tenemos el nombre este particular, porque cuando tenemos el nombre común, el sufijo es hilo, ¿sí? Pero cuando tenemos un nombre IUPAC es oilo, ¿sí? Tenemos etanohilo o acetilo, cloruro de propanohilo o cloruro de propionilo. Cuando tenemos sustituyente, sí, la misma nomenclatura que les comenté antes. La forma de sintetizarlos, ya la habrán visto en orgánica 1, es utilizando cloruro de tionilo, donde tenemos una sustitución del oxidilo por un cloruro. Una reacción eficiente porque se liberan dos gases, que son el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre. En el último caso de dos ácidos tenemos los anhídridos ácidos, los cuales se forman por la condensación de dos moléculas de ácidos para liberar una molécula de agua. Podemos hidrolizar, esto es un equilibrio, si nosotros vamos desplazando el agua en el medio de reacción, lo vamos a desplazar hacia la formación del anhidrio, y si vamos agregando agua al medio de reacción, vamos a desplazar hacia la hidrólisis de los anhídridos. Los anhídridos, por tener dos átomos electronegativos unidos a ese grupo carbonilo, también tienen carbonos muy electropositivos, pero mucho menos, o bueno, un poco menos electropositivos que lo que son los cloruros de ácido. Tanto los cloruros de ácido como los anhídridos son reactivos muy usados en la química orgánica, justamente pues son fácilmente sustituibles las porciones para generar nuevas moléculas. Una razón de esta reactividad es que los grupos salientes, cuando sustituimos al cloruro en un derivado ácido, es que tenemos buenos grupos salientes, como los halogenuros, ¿sí? O los carboxilatos. En el caso de una amida o un éster, no son tan buenos grupos salientes los grupos alcoxi o las amidas
con carga negativa. Los nombres se llaman, vienen dados por los ácidos de partida, ¿sí? Cuando se condensaron, cuando tenemos un eh, anhidrio simétrico, tenemos el anhidrio nombrado en función de ese ácido carboxílico de partida, como por ejemplo el anhidrio etanoico, la, la condensación de dos ácidos etanoicos. También existen anhidrios cíclicos por condensación intramolecular, deshidratación intramolecular, como por ejemplo el anhidrio 1,2-benceno dicarboxílico, ¿sí? Porque tenemos 1,2 carboxílicos unidos al benceno, que comúnmente se conoce como el anhidrio ftálico, ¿sí? También es muy conocido el anhidrio maleico, lo reconocerán de reacciones orgánicas 1, pero también existen anhidrios mixtos que se nombran en función de los dos ácidos de partida en orden alfabético, como el anhidrio etanoico y el anhidrio etanoico-metanoico. Lo mismo que en este caso tenemos anhidrio trifluoroetanoico propanoico. Bien. Bueno, una de las formas de síntesis de los anhidrios, les comenté que era por deshidratación de los ácidos. Otra forma es la reacción de un ácido carboxílico con un cloruro de ácido, ¿sí? Para formar el correspondiente anhídrido. Son las reacciones más usadas para generar anhídridos mixtos, porque tenemos la mezcla de dos, utilizamos un ácido distinto de otro, para que no reaccionen consigo mismo. Bien. Cuando tenemos compuestos multifuncionales, ya la cosa se va a complicar un poco, y vamos a poder nombrar a nuestros derivados de ácidos según el grupo principal, ¿sí? Y los sustituyentes en relación a ese grupo principal. Tenemos acá un gran resumen donde vemos cuál es el orden de relevancia. Siempre el ácido carboxílico es el más importante, luego tenemos el éster, ¿sí? Y así van a ver que hasta este punto los derivados de ácidos ocupan el segundo puesto en relevancia, ¿sí? Después del ácido carboxílico, y después tenemos compuestos como cetoina de alcohol, y luego, perdón, cetoina de aldehído, compuestos menos oxidados, y finalmente los insaturados. Acá les dejo varios ejemplos, no quiero aburrirlos con esto, vamos un poco más a la parte química. Pero bueno, esto les va a servir a ustedes para, cuando tengan dudas, les va a servir como machete para sacarse algunas cuestiones difíciles de resolver. Bueno, vamos a las propiedades físicas de estos compuestos. Las propiedades de los ácidos, de los derivados de ácidos, perdón, una pregunta en el chat. Dos preguntas. ¿En qué lugar de la nomenclatura estarían los derivados de ácido, los hidruros de ácido? Qué buena pregunta. Estarían en esta altura. ¿Sí? Estarían arriba en esta. Bien. Volvamos a esto. Propiedades físicas. El, ah, las propiedades físicas. Los puntos de ebullición de los derivados de ácido van a depender de las interacciones
intermoleculares que puedan tener. Los alcanos en sí saben que pueden tener interacciones por fuerzas de Van der Waals, y llamativamente los ésteres y los cloruros de ácido, que tienen grupos muy polares por tener grupos carbonílicos, y los cloruráceos a su vez tienen halógenos en su estructura, eh, tienen puntos de ebullición semejantes, ¿sí? Esa polaridad del grupo carbonilo no se va a expresar tanto. Después, como en otro grupo de puntos de ebullición, tenemos a los alcoholes, ¿sí? Que si comparamos siempre comparando más o menos las mismas masas moleculares, los alcoholes sabemos que pueden formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Esos puentes de hidrógeno le van a permitir una estabilización a la solución, y esa estabilización es semejante a la estabilización que puede lograr un nitrilo, ¿sí? Que por poder polarizar la unión va a generar momentos dipolares estables, ¿sí? Y generar interacciones semejantes, con una energía de estabilización semejante a la de los alcoholes primarios. Luego tenemos a los ácidos carboxílicos, ¿sí? También el mismo grupo, un poco más estabilizados. Si lo quieren ver acá también están con algunos números, si lo quieren ver del lado izquierdo. Los ácidos carboxílicos ya pueden formar dobles puentes de hidrógenos, por lo cual suelen tener una mayor estabilización. Y luego, ya con puntos de fusiones bastante más altos, están las amidas. Las amidas son un caso particular, porque dependiendo si son amidas primarias, secundarias o terciarias, pueden generar puente de hidrógeno puente de hidrógeno no. Las amidas primarias pueden generar puente de hidrógeno, ¿sí? Y las amidas secundarias también, pero tienen un hidrógeno menos para formar un puente de hidrógeno, y van a estar un poco más impedidas también para formarlo. Ahora, las amidas terciarias que no pueden formar puente de hidrógeno tienen una suerte de estabilización semejante a la que tienen los nitrilos, eh, dada por resonancia, ¿sí? La resonancia que les comentaba hace un rato. Entonces, esa resonancia les permite tener momentos dipolares relativamente estables que incluso con cargas formales en algunas de las estructuras resonantes, los cuales van a generar asociaciones más estables y más difíciles de romper, que necesitan más energía, por ende más temperatura. Bien. Estas sustancias, tanto los ésteres, los nitrilos y las amidas, suelen usarse como solventes de reacciones, sobre todo las amidas terciarias, en particular cuando hablamos de las amidas, porque son buenos disolventes de tanto moléculas orgánicas como, por su polaridad, en muchos casos son buenos disolventes de moléculas no polares, pero también de moléculas con mayor grado de polaridad. Y aparte son buenos disolventes porque no tienen protones lábiles en su estructura, con lo cual no van a interferir en la gran mayoría de las reacciones en las cuales el protón puede envenenar algún reactivo. Bien, acá no sé cómo van, vamos con un buen tiempo de la clase. No sé cómo van, si tienen alguna duda. Si no, pasamos a una parte un poco más química. Quiero detenerme un poco más. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces pasemos a lo que es la sustitución nucleofílica de ácido. La sustitución nucleofílica de ácido es una reacción particular que se da en los derivados de ácido. Es una reacción que en la química orgánica tiene mucha importancia, por algunas cosas que estuve comentando. Y se vale de la densidad
de carga positiva que tiene el carbono del grupo carbonilo. Cuando tenemos un carbono con gran cantidad de carga positiva, va a ser muy atrayente para un nucleófilo. Ese nucleófilo puede sustituir a el grupo saliente, ¿sí? Y va a sustituir con mayor facilidad o menor facilidad dependiendo de cuál sea el grupo saliente. Vamos a verlo con un poco más de detenimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos un cloruro de ácido y lo vamos a hacer reaccionar con un carboxilato. Vamos que el carboxilato va a tener una carga formal negativa sobre el oxígeno y puede interaccionar con el carbonilo, reemplazando al cloruro en esa unión, y vamos a tener un cloruro como un grupo saliente, como grupo saliente. Sabemos que el cloruro es un buen grupo saliente, ¿sí? También, esto va a ser para formar anhídrido. El anhídrido, a su vez, también va a tener carbonos con densidad de carga positiva, ¿sí? Carbonos carbonílicos con densidad de carga positiva, y también va a poder ser atacado por un nucleófilo. Pero este cloruro, si ataca al anhídrido, lo que va a generar como grupo saliente es un carboxilato, ¿sí? Pero ese carboxilato es más nucleófilo que el cloruro en sí. Por ende, si nosotros vamos a utilizar un anhídrido, vamos a hacerlo reaccionar con mejores nucleófilos. Y de esa manera generar derivados de ácido o algún otro tipo de molécula más que tenga grupos salientes menos eficientes que el que estamos desplazando. En este caso, este es un caso bastante particular, ya tenemos una reducción con dival, con el hidruro de disobutil aluminio, donde en este caso el hidruro es el nucleófilo, o sea, un hidrógeno con carga negativa, imagínense lo nucleófilo que es, que va a reemplazar a casi cualquier sustituyente que tenga ese carbonilo. Pero es un caso particular que vamos a ver más adelante. Ahora, esta reacción es particular porque ustedes hasta ahora, si bien ya vieron en orgánica 1 lo que es SN de acilo, lo vieron para algunos casos de ácidos carboxílicos. Vamos a dar un poco más de énfasis acá. Es una reacción particular porque consta de dos pasos contiguos, ¿sí? El primer paso va a ser de adición, ¿sí? Y el segundo paso va a ser de eliminación. El primer paso de adición va a constar del ataque nucleofílico al carbono carbonílico para generar un intermedio tetraédrico, ¿sí? Esto tiene geometría trigonal plana, ¿sí? Y esto ya tiene una geometría tetraédrica, ¿sí? Luego, el oxígeno con el exceso de carga negativa va a volcar sus electrones a la unión y va a desplazar a la unión con el mejor grupo saliente que el nucleófilo, ¿no? Si no, habíamos dicho que la reacción no se daba o podría ser incluso reversible. De esta manera nosotros lo que vamos a lograr es restablecer el grupo carbonilo y volver a la geometría trigonal plana original. Por eso es una reacción de adición más eliminación. Lo repito porque es algo recurrente que vemos que a ustedes no les queda claro esto. Si ustedes en un examen, si ustedes a la sustitución nucleofílica de acilo la llaman reacción de adición más eliminación, no está mal, son dos reacciones contiguas. En algunos casos se puede frenar, en algunos casos no. En general no se puede frenar porque uno lo que quiere es que la reacción prosiga. Entonces la llama como mecanismo sustitución nucleofílica de ácido, pero son dos pasos distintos. Acá tenemos el caso del benzoato de ciclopentilo, ¿sí? Que lo vamos a hacer reaccionar con metóxido de sodio de potasio, ¿sí? Entonces, acá ¿qué vemos? Vemos que tenemos un resto ciclopentilo, ¿sí? Que va a ser desplazado por un grupo metoxi. El metóxido ataca al carbonilo para generar el intermedio tetraédrico
y luego va a desplazar al ciclopentilo. Uy, ¿sí? Fíjense que si lo que estamos viendo es que vamos a reemplazar dos funciones alcohol, ¿sí? Disociadas. Ahora, los dos son alcoholes originalmente, ¿sí? Van a estar ionizados. Para lograr esto, lo que necesitamos es que este reactivo esté en exceso, ¿sí? O por alguna razón esté más estabilizado este, este grupo saliente que el que ingresa. Lo que les permitió resolver a los investigadores cuál era el mecanismo de reacción, perdón, una pregunta del chat. Perdón, frente a un nucleófilo es más reactivo un derivado de ácido que un aldehído, una acetona, ¿no? Por más que en, por más que en uno sea dos pasos y en el otro un paso. Sí, piensen que el carbono, lo que pregunta es si sería más reactivo un derivado de ácido o un aldehído o cetona. El derivado de ácido tiene sobre el carbonilo un doble enlace al oxígeno, por eso tiene densidad positiva, como la acetona y el aldehído, y a su vez tiene un cloro, un bromo, también con alta densidad negativa, que es incapaz de ceder electrones, por ende, ese carbonilo va a tener una densidad electrónica positiva mayor que la que tiene una acetona o un aldehído, por lo cual va a ser más reactivo. Ya vamos a ver en algunos casos que, de todas maneras, son las reactoras cuando generamos con algunos nucleófilos, algunas cetonas o aldehídos, se siguen adicionando nucleófilos, pero ese nucleófilo tiene que ser mucho más reactivo. Ahora vamos a volver sobre eso en un par de diapositivas más adelante. Mucho más reactivos que estos, ¿no? Bueno, en el caso, lo que les muestro abajo es una de las razones de confirmación de que el ataque del nucleófilo, ¿sí?, se da hacia el grupo carbonilo y no se da en estos casos por medio de un SN2, ¿sí?, hacia el carbono que tiene el oxígeno unido con un simple enlace. ¿Por qué? Porque si eso se daría y la reacción transcurriría por un SN2, lo que tendríamos que tener es una inversión de la configuración, y eso no ocurre. Otros experimentos se hacen con oxígenos marcados con isótopos oxígeno 18 y se evalúa en qué porción de la molécula queda y todo muestra que el mecanismo de esta reacción es por una sustitución nucleofílica de acilo y no por un SN2. Bien. Entonces, si vamos a comparar la reactividad de, de los grupos de los derivados de ácidos, tenemos que pensar en más de una cosa. Un poco ya estuvimos hablando de los grupos salientes, también tenemos que hablar de la basicidad de los grupos salientes y también tenemos que hablar de la estabilización que tienen esas moléculas en particular. La reactividad es la que se da, la que ven sobre la mano izquierda, ¿sí? Un carboxilato siempre va a ser mucho menos reactivo a una SN de acilo que un cloruro de ácido y así en este orden. Como grupos salientes son mucho mejor grupos salientes los cloruros y los carboxilatos que un grupo alcoxi o un amiduro, ¿sí? Esto es un grupo extremadamente básico, ¿sí?, y que tiende a tomar un protón, ¿sí?, una densidad positiva ávidamente, con lo cual, por más que exista un equilibrio en el cual esto puede estar desplazado, rápidamente va a querer volver y a desplazar lo que haya unido sobre ese carbonilo, ¿sí? Un grupo alcoxi lo mismo,
Y sabemos que tanto un ácido clorhídrico vive en un equilibrio casi siempre disociado y un ácido carboxílico son de los ácidos más fuertes de la química orgánica, con lo cual también va a estar desplazado hacia un carboxilato, con lo cual la forma de carboxilato no va a ser tan inestable para él. El otro factor que les comentaba es la estabilidad. La estabilidad que tiene ese derivado de ácido. Cuando pensamos en un anhidrio, vemos que este carbono tiene dos átomos electronegativos, que son dos oxígenos, ¿sí? Pero esos dos oxígenos pueden resonar, ¿sí? Y estabilizar esa unión. Ahora, es lo mismo que pasa en un éster, pero en el éster, este carbono, digamos, perdón, esta estabilización que se da porque el oxígeno vuelca su par electrónico sobre la unión para resonar, en el anhidrio tiene que hacerlo sobre dos uniones, mientras que en el éster solo en una, con lo cual la estabilización es mayor. ¿Sí? Estas formas resonantes está dividida entre dos, mientras que el carbono tiene que compartir estabilización entre tres estructuras. ¿Sí? O sea, podemos plantear la otra con este negativo. Ahora, cuando vamos a una amida, es un caso semejante al del éster, pero el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, con lo cual, aparte de compartir la polarizabilidad de este enlace, ¿sí? El momento dipolar, si lo vamos a plantear para o sea, el momento dipolar solo de esta porción, no de todo el grupo, va a tener un momento dipolar más chico que en este caso, ¿sí? Porque el nitrógeno es menos electronegativo. Siendo en el mismo razonamiento, algo les conté ya, cuando hablamos de los anhidros, que son compuestos muy reactivos para una SN-acilo, no vamos a poder tratarlos, si bien vamos a poder tratarlos con casi cualquier nucleófilo, tenemos que tratarlo con nucleófilos más, más nucleófilos que el grupo saliente que van a generar, ¿sí? Por eso no podemos tratarlo con un cloruro. Lo mismo con un éster, no podemos tratarlo con un carboxilato porque vamos a generar un alcóxido que va a ser más nucleófilo que el carboxilato en sí. Es lo mismo que sucede si yo trataría con un metóxido, con un metóxido de sodio, de potasio, a un aldehído. Lo que generaría sería un hidruro como grupo saliente, lo cual sería inverosímil por lo nucleófilo que es. Si yo de esta reacción no busco la forma de generar hidrógeno que se vaya a forma de hidrógeno gaseoso, no tengo forma de desplazarlo. Lo mismo si yo generaría un carbanión. Los carbaniones sabemos que también son bases muy, muy fuertes y son muy buenos nucleófilos, con lo cual no los voy a poder desplazar. Esto se lo dejo solo, no tiene que ver con derivados de ácidos, pero se lo dejo solo para que entiendan la filosofía. Bueno, y acá tiene un esquema también que repite un poco lo que venimos hablando, ¿sí? Que les dice, les muestra cómo es la escalerita de cuáles son los mejores grupos salientes, ¿sí? En función de su acidez. ¿Sí? Entonces van a poder, cuando ustedes tengan que generar algún grupo en particular, van a saber con qué tratarlo, o van a poder entender con qué tratarlo y con qué no. ¿Sí? Lo mismo que acá les dejo esta tabla para que vean cuáles son las combinaciones posibles. No me quiero extender mucho porque estamos un poco sobre la hora y todavía nos queda un buen tramo de clase. Bien, hasta acá, ¿cómo vienen? Bien, Ok, Todo bien, bien. sí. bárbaro. Bueno, las SN-acilos no son exclusivas de un derivado de ácido para formar otro derivado de ácido, podemos formar otros compuestos, y quería dejárselas porque, como es algo que es característico de derivado de ácidos y le damos más relevancia en Orgánica 2, quería refrescar un poco algunas reacciones que vienen en Orgánica 1 que transcurren por este mecanismo de reacción. Una de ellas es
el tratamiento con un reactivo de Grignard o un organolítico sobre derivados de ácido, como este, el anhidrio o haluro de acilo, para generar alcoholes terciarios, o también la reducción con hidruro de litio y aluminio sobre estos derivados de ácidos para generar también alcoholes primarios. Ahora, acá les pongo que esta reacción no da con amidas en un Grignard. Todo esto para recordar un poco, ¿no? ¿Por qué no da con amidas? ¿Por qué no planteo la reacción con amidas? La amida bien, dicen porque la amida descompone el Grignard. ¿Por qué descompone el Grignard? Porque la idea es que ustedes, bárbaro, lo saben, lo sacan en un segundo, pero Porque el Grignard es una base más fuerte. perfecto. El Grignard está compuesto por un bromuro que va a tener una densidad de carga negativa, un magnesio que va a ser divalente positivo, y pongámosle, un resto etilo, en nuestro caso, bueno, horrible esto, en el cual vamos a tener densidad de carga negativa acá doble positiva, y vamos a tener un carbono con carácter carbaniónico, ¿sí? Densidad de carga negativa, muy nucleófilo, ¿sí? Y este nucleófilo, ¿sí? Este carbanión, si hay algo que tenga un protón dando vueltas, se lo va a tomar, ¿sí? Para formar un etano. Un etano que es una molécula muy estable, que tiene una acidez muy, muy, muy baja, ¿sí? Por ende forma un compuesto completamente estable. Perfecto, dicen porque el ácido conjugado de Grignard es un alcano con pK 50-60, ¿sí? Exactamente por eso, porque los alcanos son moléculas muy estables. Entonces con amidas esto no va a dar. Con amidas terciarias es otro tema, no lo vamos a hablar ahora. Y con nitrilos pasa otras cosas que vamos a ver más adelante. Lo mismo con la reducción con hidruro de litio de aluminio. En estos casos, lo vamos a ver, estamos hablando de una doble adición, ya lo vemos en la diapositiva que sigue. Y por último, con los cupratos de litio, del cupratos de litio, vamos a tener una adición simple. Vamos a tener que los de alquil-cuprato de litio solo van a reaccionar con los haluros de ácido, perdón, porque ya el carácter de la unión del cobre con el carbono tiene un carácter polar mucho menor, ¿sí? Tiene un carácter ya más de unión covalente, porque la diferencia de electronegatividad no es tanta, entonces eso lo hace mucho menos reactivo, y solo reaccionan con los los haluros de ácido, ¿sí? Para dar cetonas. Mientras que estos otros nucleófilos reaccionan con todos ellos para dar alcoholes primarios. Acá la reacción se detiene acá y no sigue. Y vamos a ver que en los otros casos la reacción llega en dos pasos. Tomemos el caso de este compuesto, que tiene un éster, ¿sí? Y tenemos este reactivo de Grignard. En el primer paso tenemos la primera adición. La primera adición ocurre como en una SN común, un S-acilo común. Generamos el intermediario tetraédrico para generar el grupo saliente, ¿sí? Que es este metóxido, y volver a formar el carbonilo. Pero este carbonilo sigue siendo muy reactivo, ¿sí? De hecho es más reactivo. Entonces, este segundo Grignard, obviamente tenemos que tener dos equivalentes por molécula, va a atacar al carbonilo para adicionarse una segunda vez y formar, luego de un workup, un paso de neutralización, ¿sí? Con una reacción ácido-base. Ya que estamos, vamos a poner todos los tipos de reacción, para generar el alcohol terciario. O sea, tuvimos una reacción de adición, luego la eliminación. O sea que el primer paso transcurre, si lo juntamos, como una SN
de acilo, como las que venimos viendo. El segundo paso va a ser una adición, perdón, el tercer paso es una adición, y el cuarto paso, el workup, va a ser una reacción ácido-base para protonar esto y tener nuestro producto final. Si piden tipo, acá pregunta en el chat, perdón, si piden tipo de reacción del éster con Grignard, sería ese acilo más adición nucleofílica, ¿no? O poniendo solo ese acilo, me lo ponen bien. No, si esto es una adición nucleofílica, bueno, eso no lo aclaré porque íbamos hablando de nucleófilo, pero es verdad que ahí tienen que poner siempre qué tipo de, si es adición electrofílica o adición nucleofílica. Esto es una adición nucleofílica, ¿sí? La reacción, ustedes pueden decir que es en el acilo más una adición nucleofílica más un ácido base, o una adición nucleofílica más eliminación, más adición nucleofílica más ácido base. Todo eso sería esta reacción, ¿sí? Reacciones que tienen varios pasos. O sea, no sería solo sustitución nucleofílica de acilo. Podrían decir que es una sustitución nucleofílica más adición nucleofílica, pero le faltaría el último paso que es el ácido base. Eso sería lo más correcto de todo. Bien. También para relacionarlo ya no con el contenido orgánico 1, sino con el contenido que vamos a ver en unas semanas, los compuestos carbonílicos en su carbono alfa, dada la gran electronegatividad del oxígeno y la posibilidad de resonar, y les da cierta acidez al carbono en alfa, ¿sí? Y que con bases muy fuertes podemos llegar a tomar ese protón y generar carbaniones. Esos carbaniones son, como en el caso de Grignard, son activos muy nucleofílicos que pueden adicionarse a un derivado de ácido, ¿m? Para luego desplazar al grupo saliente, como en una escena de ácido común, produciendo una adición-eliminación, una adición nucleofílica más eliminación, eh, para generarnos un producto nuevo, ¿sí? Si ustedes ven, este éster reemplazado por un nucleófilo, ¿sí? Que puede ser más grande o más chico, pero recibe una sustitución. O sea, esto sigue siendo un derivado de ácido. Bueno, esto es una acetona, ¿no? Pero sigue siendo sigue teniendo el cuerpo un derivado de ácido, originalmente. ¿Mm? Esto no es un derivado de ácido. ¿Sí? Eh, bien. Hay reacciones muy importantes como la ciclación de Dieckmann, ¿sí? En los cuales tenemos una ciclación intramolecular. Acá tenemos este éster en el cual el carbono alfa tiene cierta acidez. Obviamente tenemos que utilizar una base muy fuerte, como por ejemplo el metóxido de sodio, ¿sí? Vamos a generar el carbanión, y ese carbanión va a poder atacar al carbonilo, y siguiendo todos los mismos pasos que vimos acá arriba, vamos a llegar a este beta-cetoéster cíclico. Eso lo vamos a ver en un par de semanas. Bueno, continuando, los nitrilos también tienen su comportamiento particular, ya que son tipos particulares de derivados de ácidos, tienen su comportamiento particular, y obviamente tiene un carbono, el cual tiene unido un elemento más electronegativo que él, por lo cual tiene una densidad negativa, y van a ser atacados por carbonos con carácter carbaniónico, como los que tienen el reactivo de Grignard, ¿sí? En un primer paso, vamos a formar una sal dimina, ¿sí? Esa sal dimina, cuando hacemos el workup y tenemos la protonación, tenemos la reacción de ácido-base para desplazar a la sal de magnesio, va a protonarse generando la imina, que luego va a sufrir una hidrólisis ácida para dar una acetona, ¿sí? Entonces, la reacción de un nitrilo con un Grignard nos da, luego de la neutralización, una acetona. No frena la reacción en una imina. Y es una forma de generar, o sea, con nitrilos podemos generar cetonas. Acá les dejo algunos
Una pregunta en el chat. ¿Qué tipo de reacción es nitrilo más Grignard? ¿Adición nucleofílica? Bueno, es hasta este punto sería una adición y estamos buscando una densidad, si esto tiene densidad de carga negativa y va a reaccionar con algo que tiene densidad de carga positiva, es una adición a algo positivo, o sea, a un núcleo, con lo cual vamos a tener una adición nucleofílica, ¿sí? Hasta este punto es una adición nucleofílica. Después acá tenemos varios pasos porque también va a haber una adición y una eliminación, pero no nos metamos en esto para no relacionar, para no pensar que esto es una sustitución nucleofílica así, ¿sí? Eso es otra cosa. Transcurre de una manera bastante parecida, pero no sería así. Bien, esto les dejo acá un cuadro de cómo pueden ser las reacciones entre ellos, entre los derivados de ácidos, y cómo pasar de uno al otro. Esto es lo que estuvimos viendo hasta ahora, pero si ustedes tienen alguna duda si puede haber una conversión de uno al otro, con este cuadro saben cómo hacerlo. Faltan ubicar los reactivos correspondientes, ¿no? Bueno, entonces si nos vamos a hablar de las reacciones de los reactivos, de los derivados de ácido con otros reactivos carbonílicos, o incluso derivados de ácidos en sí, podemos plantear también por ese acilo las reacciones de cloruro de ácidos con ácidos para dar anhidrios. Yo esto se los dejo todo para que lo miren, pero es un poco la repetición de lo que vemos. Es para que tengan el material un poco compendiado. Cloruro de ácido sabemos que puede reaccionar con un alcohol también, para darnos finalmente un éster. Todos transcurren con el mismo tipo de reacción, una SN-acilo, ¿sí? Es una adición nucleofílica con una eliminación. Lo mismo cloruro de acilo con una amina. También nos va a dar una amida. En este caso, bueno, lo que está marcando acá es que necesitamos alguna base para poder desprotonar esto y poder continuar la reacción, como ya habíamos hablado. Si pasamos a las reactividades del anhidrio, vamos a estar en los mismos casos que cloruro de ácido, pero con nucleófilos más fuertes. Tenemos que hacer un anhidrio, lo hacemos reaccionar con alcohol para dar un éster, ¿sí? Y un producto ácido. Un anhidrio también lo hacemos reaccionar con una amina para dar una amida y un ácido. Y un éster podemos hacerlo reaccionar con una amina primaria para dar una amida. Todo con el mismo mecanismo. Una reacción bastante importante en lo que es la química es la transesterificación. Acá lo relevante del caso es que nuestro grupo saliente guarda una similitud química con el grupo entrante, es decir, el grupo sustituyente, que son dos alcoholes. En este caso, para lograr esto, tenemos que poner un gran exceso del alcohol con el alcohol con el cual queremos reemplazar al original. Perdón. Esto es importante porque se utiliza, por ejemplo, para hacer algunas ceras, para hacer biodiesel, tiene una cierta relevancia en la química orgánica actual. La transesterificación puede ser catalizada de dos maneras, en un medio básico o en un medio ácido. Cuando estamos utilizando un medio básico, tenemos un nucleófilo fuerte que va a atacar directamente el carbonilo, para darnos el intermediario tetraédrico, ¿sí? Y va a desplazar, en este caso un metóxido, lo cual se plantea de una manera distinta si vamos a ver la reacción del medio ácido. En medio ácido vamos a primero plantear la protonación del oxígeno del carbonilo para darnos este oxígeno con carga positiva, que recién ahí va a ser que este carbono tenga un carácter nucleofílico
electrofílico más exacerbado, ¿sí? Ya que este enlace va a compartirse o volcarse sobre el oxígeno, ¿sí? Dejándonos un carbono con mayor densidad de carga positiva. Ahí el oxígeno del alcohol, por más que esté protonado, va a ser mejor nucleófilo, ¿sí? Que si estuviéramos en un caso neutro. Bueno, el producto va a ser exactamente el mismo, pero vamos a llegar en dos pasos. Eh, Luego de generar el punto intermediario, se va a plantear la desprotonación del primer alcohol que funcionó como nucleófilo, y luego lo que va a ocurrir es la protonación de este oxidrilo que está sobre el carbono tetraédrico, eh, para salir como agua, ¿sí? Perdón. Y luego, perdón, eh, para volcar finalmente el doble enlace sobre el carbono y reformular el carbonilo. Perdón, ahí volví. Bueno, y finalmente nos tenemos un par de comentarios más. Lo que quería comentarles es qué es lo que pasa cuando los derivados de ácido reaccionan con agua. Esto ya lo que nos va mermando la cantidad de alumnos en el teórico, ¿sí? Perdonen el exceso en el horario. Eh, pero es algo que vemos constantemente en los exámenes, que dicen que la hidrólisis, que una reacción transcurre por hidrólisis, el mecanismo es la hidrólisis. No, la hidrólisis no es un tipo de reacción, ¿sí? Lo que le pasa a un derivado de ácido con el agua es una SN de acilo también, no es una hidrólisis. O sea, se llama hidrólisis por nomenclatura antigua, ¿sí? Pero el mecanismo es una SN de acilo y transcurre exactamente igual eh, que lo que venimos viendo en toda la clase. El agua funciona como un nucleófilo, se adiciona al carbonilo, ¿sí? Desplaza al cloruro y nos da un ácido, ¿sí? Eso es lo que pasa con un cloruro de ácido y anhidrios en condiciones neutras, ¿sí? No así con un éster o con una amida, ¿sí? Para para hidrolizar una amida y un éster necesitamos catálisis ácido-básica y condiciones más enérgicas, porque, como vimos antes, son más estables y los grupos salientes son peores grupos salientes que un cloruro o un carboxilato. Una reacción importante es la hidrólisis del éster en medio alcalino, que nos da una saponificación, ¿sí? Que nos va a dejar un carboxilato, que es la forma en la cual se producen los jabones, ¿sí? La hidrólisis de triglicéridos, la saponificación de triglicéridos. O sea, hidrólisis de un éster en medio alcalino. La hidrólisis de nitritos también puede ser en medio ácido o básico. Perdón, a ver, está apuntando algo. Perdón, para hidrolizar un nitrilo requiere calor, ¿no? Ahí veo que el cloruro de ácido solo con agua. Pero bueno, el nitrilo requiere condiciones más enérgicas, requiere catálisis. El cloruro de ácido, si no lo guarda en atmósfera inerte, se va a empezar a descomponer por el agua del ambiente. El anhidrio también. Empiezan a tomar, casi en la botella, empiezan a tomar agua y se hidroliza. Éster, éster, amida, el nitrilo, no, necesitan catálisis y condiciones más enérgicas, ¿sí? Acá tenemos los nitrilos en medio alcalino van a formar una amida inicialmente y luego un carboxilato para liberar amoníaco. Y con una hidrólisis ácida van a generar también el mismo producto, luego, bueno, digamos, unión amonio. En el caso de la hidrólisis básica, el, ay, el hidróxido va a atacar el carbono con densidad de carga positiva, se va a adicionar,
Y luego, ocurre en varios pasos, luego nos va a quedar un nitrógeno con carga negativa que va a protonarse para dar un tautómero enólico de la amida, ¿sí? Que por medio de otro hidroxio va a tomar un protón para generar el enolato de la amida, que luego finalmente va a protonarse para dar la amida final. Y ya llegando al final, vamos a hablar un poco de las reducciones. Las reducciones, como habíamos visto originalmente, para algunos casos, que son los que voy a pasar más rápido porque siguen todos el mismo mecanismo que venimos viendo, las reducciones con hidruro de litio de aluminio van a funcionar considerando que tenemos un hidruro como nucleófilo, ¿sí? Vamos a generar el intermediario tetraédrico luego de la adición nucleofílica del hidruro, ¿sí? Y luego vamos a desplazar al alcóxido para generar el aldehído, en el caso del éster, pero como este aldehído es también un compuesto más reactivo que el éster, la reacción va a proseguir, va a ser muy difícil de frenarla y vamos a llegar hasta el alcohol primario. ¿Sí? Acá les pongo un ejemplo de reacción, ¿sí? Al final siempre, esto es importante, siempre pongan cuando tengan algún reactivo que les deje un alcóxido en el medio, ¿sí? Una sal, siempre pongan un último paso de neutralización, ¿sí? El paso de ácido base. Bueno, cuando tenemos reductores como el boliduro de sodio, con ésteres y amidas, la reacción no va a proseguir, ¿sí? Porque el carácter de la unión entre el boro y el hidruro y el hidrógeno tiene un carácter más covalente que la unión entre el aluminio y el hidrógeno, que es más iónica, ¿sí? Ahora, cuando estamos frente a amidas, la amida primaria no nos va a llevar a un alcohol ni un aldehído, lo que nos va a llevar es una amina primaria. ¿Sí? La amida secundaria nos va a llevar a una amida secundaria y la amida terciaria nos va a llevar a una amida terciaria. ¿Sí? Acá el mecanismo es distinto. Vamos a tener la adición nucleofílica del hidruro sobre el carbonilo, se va a generar una unión unión del óxido, entre el aluminio y el oxígeno, se vuelca el par de electrones al carbono que tenía el carbonilo para formar esta sal de iminio, y luego como estos electrones pueden volcarse sobre el nitrógeno y quedarnos esto con un carácter carbocatiónico, el hidruro va a adicionarse nuevamente y nos va a quedar finalmente la amina, ¿sí? Algo parecido a lo que pasa en los casos anteriores, en estos casos en los cuales la reacción genera un producto más reactivo que el inicial para generar finalmente un alcohol, pero en este caso vamos a tener la generación de las aminas. Con un nitrilo, el hidruro de litio de aluminio también nos lleva a aminas. El nitrilo también reacciona con la reducción catalítica, con hidrógeno paladio, para también darnos lo mismo, ¿sí? Son dos formas de hacer lo mismo. Ahora tenemos algunas reducciones en particulares cuando nosotros no queremos que un cloruro de ácido llegue a un alcohol, ¿sí? No queremos que se reduzca completamente. Lo que hacemos es utilizar un reductor más voluminoso y trabajarlo a bajas temperaturas. Si nosotros controlamos la reducción con este reactivo que se llama triterbutoxialuminio hidruro de litio, ¿sí? Es un trabalengua, este reactivo más voluminoso, la reacción
podemos frenarla en un aldehído, ¿sí? El mismo caso es el caso de un reactivo que ustedes ya conocen, que es el Dival, que también se trabaja a temperaturas bajas para que la reacción no haya una sobrereducción, que se utiliza para ésteres, para generar aldehídos a partir de ésteres, ¿sí? Este es el hidruro de disobutilaluminio. El Dival también se usa para generar aldehídos con la misma filosofía a partir de nitrilos, ¿sí? Se genera la imina que luego por agua, en este caso es en el segundo paso, ¿sí? Del workup, digamos, de la autorización de la reacción, eh, vamos a generar el aldehído a partir de la imina inicial. Y por último, ya les prometo que es lo último, nos queda un tipo de formación de derivados de ácidos que es a través de una reacción que ustedes vieron en Química Orgánica 1, que es la reacción de Helmholtz-Zelinsky. La reacción de Helmholtz-Zelinsky, sorpresa, también ocurre por una sustitución nucleofílica de acilo, ¿sí? Lo primero que vamos a tener en el primer paso es la sustitución del oxidrilo por el bromo, ¿sí? Gracias al tautomerismo, al tautomerismo cetolólico, vamos a generar este enol, ¿sí? Que va a ser un nucleófilo, o va a generar la adición electrofílica, vamos a llamarlo al revés, decirle que podemos generar la adición electrofílica del bromo sobre el doble enlace. Perdón, estoy diciendo algo. Sí, adición electrofílica del bromo sobre el doble enlace. Para luego, en el paso de hidrólisis, ¿sí? Con agua, volver a reemplazar, ya que los bromuros de ácido, esto obviamente se hace en medio anhidro, ¿sí? Y este paso al agregar agua, esto se transforma en un grupo saliente y nos queda el oxidrilo. Ahora, si cambiamos este paso, porque esto es un nucleófilo, podríamos utilizar un alcohol o una amina para generar un derivado de ácido, como un éster o como una amina, alfa-halogenados. Bien, no, pero me faltaba algo, me faltaba el rodamiento de Hoffman, ¿sí? El rodamiento de Hoffman, ya acá estamos todos medio cansados. Les quería dejar este mecanismo. El rodamiento de Hoffman es un rodamiento que nos genera aminas con un carbono menos a partir de amidas, ¿sí? Como ustedes tienen varios ejercicios en la guía, no quería dejar de dárselos y dejarles el mecanismo. Eh, pero es para que ustedes lo entiendan, no para que se lo aprendan, ¿sí? Para que lo entiendan cómo son las cosas, pero no para que lo memoricen. O sea, no le vamos a pedir nunca que en un examen nos pongan todo este mecanismo. Pero se lo dejo acá para que ustedes lo puedan comprender. Así que bueno, ahora sí, no les miento más. Llegamos al final de la clase. Una consulta. ¿Las diapos pueden estar cargadas en el campus?